Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos nuevamente hoy domingo al curso de cálculo diferencial e integral. El día de ayer, en horas de la tarde, habíamos hecho como un mini repaso de lo que íbamos, o algunas propiedades más bien, de las que íbamos a trabajar el día de hoy con más profundidad. Vamos entonces a dar paso a esta parte de la unidad número 2 que se relaciona con el concepto de derivadas y sus aplicaciones. Entonces, vamos a empezar a definir qué es la derivada y parte pues de su interpretación geométrica y física. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la derivada, ustedes observaban ayer que había como un cambio en esa función. Entonces, prácticamente cada vez que teníamos un tipo de función, por ejemplo, cuando teníamos una constante, la derivada era cero. Cuando teníamos una variable, la derivada cambiaba a 1. Cuando teníamos una función con un exponente, también la derivada que era de un grado superior bajaba a otro grado. Entonces, prácticamente, cuando nosotros trabajamos con las derivadas, vamos a medir la tasa de cambio instantánea de una función en un punto específico. Por lo general, cuando vamos a utilizar también la derivada, la podemos expresar como el límite del cociente de incrementos, cuando el intervalo tiende a cero. Esa es como la parte algebraica para definir esta derivada. Derivada de a cuando el límite de h tiende a cero de la función a más h menos f de a sobre h. Entonces, vamos a revisar esa parte que acabamos de mencionar, que la pueden, de hecho, la ven así de pronto a más h menos fa sobre h, o en algunos otros textos también la pueden ver de otra manera, teniendo en cuenta pues el límite al que tiende y el punto en el que está la pendiente de la tangente. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dicen que estudien la derivada de una función, por ejemplo, esa función 60x a la 2. Ayer nosotros veíamos que para derivar esta función, nosotros teníamos que tener en cuenta que aquí había una constante y que aquí había una variable, que este 2 bajaba aquí a multiplicar al 60 y además de eso quedaba aquí este x elevado a la 1, ¿cierto? La derivada de eso sería 120 por x. Entonces, acá me están indicando que multiplique esa derivada o que reemplace el valor de esta derivada en el punto x sub 0,3. Profe, ¿y por qué Aquí voy queda a 120? ya le voy a decir, ya lo iba a hacer. Aquí, por ejemplo, acuérdense que tenemos, esta es la función, y yo aquí borro. Entonces la función que me están dando es 60x a la 2. Pero acuérdense que ayer veíamos, esa es una función potencial. La derivada, la comita acá, de f de x sería el 2 que baja a multiplicar al 60 por x a la 2 menos 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar la derivada de f de x, la derivada de f de x va a ser igual a 2 por 60, que equivale a 120 x. 2 menos 1 me queda 1. Entonces, como acá me están diciendo que reemplace
ese valor de x por 3, si yo multiplico 120 por 3, me va a quedar 360. Solamente que esta es como la parte de, de la derivada cuando la relacionamos con esta fórmula matemáticamente como el cociente de esos incrementos. Entonces, acá se hace de esta manera. Si yo digo que x es igual a 3, entonces me queda que la derivada de esa función va a ser igual a 360. Entonces, si revisamos acá, lo que nos están indicando desde el cálculo de la derivada a partir del límite, límite cuando x tiende a 3 de la función menos la función en el punto sobre x menos ese punto. Entonces reemplazamos esos valores. Acá nos quedaría f de x, que es la función, que sería 60x a la 2, menos f de x sub 0, que sería f en el punto 3, sobre x menos x sub 0, que sería 3. Entonces lo que hacemos es reemplazar eso que acabamos de decir, 60x a la 2 menos 60 por 3 a la 2, que sería la función, la misma función, pero ya reemplazando. Entonces acá volvemos. 60x a la 2 menos 540, que es 60 por 9, sobre x menos 3, me quedaría 0 sobre 0, una indeterminación. Como me da una indeterminación, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tratar de cancelar esa indeterminación. Hago factorización. Saco el factor común al 60, que multiplica el x a la 2 por 9, para que me quede lo mismo que tengo acá en el numerador. Y aquí vuelvo y factorizo. La raíz cuadrada de x a la 2 sería x y la raíz cuadrada de 9 sería 3. Como son raíces cuadradas, aquí me queda una negativa, la otra positiva, y como tengo acá en el denominador un término similar al de arriba, se puede cancelar y me quedaría 60 por x más 3. Pero como x es igual a 3, acá me queda 60 por 6, lo que equivale a 360. Entonces, esta pues es la explicación desde la función de límite. Yo sé que a veces puede ser un poco más complicada hacer la derivada de esta manera, y de esta manera va a salir pues mucho más corta. Por eso pues hay unas reglas para cada derivada que ya vamos a trabajar. Entonces, también, por ejemplo, cuando hablamos de la derivada, además de ser ese cambio instantáneo, es ese valor límite de la pendiente de la secante cuando la distancia entre los dos puntos se hace infinitísimamente pequeña. Entonces, acá podemos observar que para revisar esa derivada de manera geométrica, esa recta secante entre esos dos puntos P y Q va a tener una pendiente que va a representar ese cambio promedio. Al acercar P a Q hacia P, la secante va a girar de manera progresiva. Y en el límite, cuando la distancia tiende a cero, la secante es la que se convierte en la recta tangente. Pues esta es como la explicación geométrica. Yo sé que ustedes de pronto dirán, bueno, eso, ¿qué trasfondo tiene? No, de pronto eso no lo van a utilizar, pero siempre es bueno como explicarlo. Entonces, por ejemplo, acá, si revisamos esa derivada desde la velocidad instantánea, entonces aquí ustedes van a observar que hay una posición o una función de posición. Entonces les están diciendo un objeto que se mueve según la función posición 16t a la 2 pies. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar este concepto de la derivada desde una función física, acá nosotros vamos a observar tanto la velocidad media entre un intervalo 4 y 5, cuando el tiempo varía entre 4 y 5,
y acá también 4 y 5 segundos, y acá también cuando el tiempo va variando entre 4 y 4.1 segundos. Entonces, por ejemplo, cada vez que a ustedes les indiquen, determinen la velocidad media, acuérdense que esas velocidades o un valor medio prácticamente se tiene en cuenta un valor final menos un valor inicial. Entonces, en esta función van a reemplazar la t por 5 y por 4. En este caso, si yo reemplazo 16 por 5 a la 2, me va a quedar 400. Si yo reemplazo 16 por 4 a la 2, es decir, 16 por 16, me va a quedar 256. Entonces hago la resta de estos dos procesos y la velocidad media en ese intervalo de 4 y 5 segundos puedo oscilar a 144 pies por segundo. Lo mismo voy a hacer acá en este caso. Acá, por ejemplo, este 1, ¿de dónde sale? Cuando ustedes van a hallar las velocidades medias, como les decía yo ahorita, en este caso, esa velocidad media está dada por S1, perdón, S2 menos S1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Cada vez que van a hallar las velocidades medias, ustedes tienen en cuenta una diferencia entre los valores de esa magnitud, desde un valor final hasta un valor inicial. Por eso acá S2 era 400 cuando lo calculamos con los 5 segundos y S1 era 256 que lo estamos calculando con 4 segundos. Y acá, por ejemplo, es 1 porque aquí hacemos la diferencia de los tiempos. 5 menos 4, teniendo en cuenta que esa velocidad está dada por pie sobre segundos. Lo mismo va a pasar acá, solamente que acá la diferencia de tiempo va a ser 0,1 porque 4.1 menos 4 me da 0,1 y hago lo mismo, hago el reemplazo. En el caso, por ejemplo, que les digan de la velocidad instantánea en un punto, aquí ya entonces tienen que tener en cuenta esta fórmula de física que les dicen la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos la distancia acá prácticamente final o la posición final. Entonces, si yo voy a encontrar la derivada de esa función en un punto, acuérdense que acá esta sería la velocidad de la derivada de una constante sería 0. Acá, por ejemplo, la derivada de S sub 0, aquí tracé la línea mal, es 0. Aquí, por ejemplo, me queda la derivada de S sub 0 va a ser 0. La derivada de B inicial por T va a ser la velocidad inicial. Acuérdense que estamos derivando una constante por una variable. Entonces acá me va a quedar la velocidad inicial porque la derivada de una variable es 1. La derivada de 16t a la 2 me quedaría 2 que baja siempre a multiplicar cada vez que tengan un exponente, ese exponente va a bajar a multiplicar al 16. 2 por 16, 32t. Entonces, ya yo voy a reemplazar, donde está la t, voy a reemplazar por 4. Pero hay que tener en cuenta que esa velocidad, esa velocidad inicial, acuérdense que es 256 pies, que es la que yo tengo acá, S4. Si yo reemplazo acá la velocidad con relación a esta distancia que yo tengo aquí en este caso, sería 256. Entonces ya yo tendría 32 por 4, sería 128, 256 menos 128, me queda que la velocidad en ese punto va a ser
de 128 pies. Ese sería un ejemplo físico. Entonces, si nosotros evaluamos esa derivada como una perspectiva geométrica y una perspectiva física, nosotros vamos a observar que desde una perspectiva geométrica podemos considerar esa derivada como la pendiente de la tangente a la curva, evaluarla en la forma y comportamiento de funciones, analizando puntos críticos y concavidad o haciendo aproximaciones lineales. Y desde la perspectiva física, nosotros podemos evaluar la tasa instantánea de cambio, la velocidad y la aceleración, el crecimiento y decrecimiento y el modelado de fenómenos naturales. Entonces, prácticamente cuando evaluamos esa derivada, nosotros lo que evaluamos es como un cambio instantáneo dependiendo pues de las magnitudes que nos estén indicando. Aquí entonces vamos a ir como al cálculo ya en sí de esas derivadas. Vamos a revisar varias reglas de derivación de suma, producto, cociente y cadena. Pero antes de ver cómo es la derivada de una suma, cómo es la derivada de un producto, cómo es la derivada de un cociente y de la cadena, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas derivadas que son específicas o que van a estar incluidas dentro de una suma, dentro de un producto, dentro de un cociente y dentro de la regla de la cadena. Entonces, ayer veíamos algunos ejemplos. Ya todos saben que la derivada de una constante va a ser igual a ¿qué? A cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted en este caso, por ejemplo, acuérdense de la función constante. La función constante es esa función que prácticamente me dice que ella solamente pasa por ese número que está allí o que corta a la recta, al eje Y, sobre ese número, no pasa por otro lado. Si yo ya derivo ese valor, me va a quedar que la derivada de ese valor va a ser cero, la derivada de cualquier número. Acá, por ejemplo, yo les coloco como la demostración, que yo sé que pues no es bueno, no es necesario pues profundizar tanto en la demostración porque ustedes pues no van a intentar demostrarla, sino que más bien van a utilizar las derivadas para las aplicaciones que ven den lugar en la ingeniería agronómica. Entonces, aquí, por ejemplo, ya sabemos todos que la derivada de menos 3 va a ser cero, que si yo tengo la derivada de 5 cuartos va a ser cero, que si tengo la derivada de raíz de 2 va a ser cero. Es decir, la derivada de cualquier constante va a ser igual a ¿cuánto? A cero. Ayer también veíamos que la derivada de la función identidad va a ser igual a ¿quién? A 1. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos la derivada de una variable. Acá la llamamos función identidad porque prácticamente que siempre vamos a obtener el valor de 1. Aquí, por ejemplo, ustedes observaban ayer en los ejemplos, cuando yo tengo una constante y tengo una variable, acá prácticamente yo lo que hago es derivar a la variable o a la función identidad que va a ser su derivada igual a 1. Al multiplicar 1 por 7 me va a quedar solamente 7 cuando yo vaya a realizar la derivada de esa función identidad. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar prácticamente que esa función identidad se convierte en una función lineal que pasa por el origen. Entonces, X puede tomar cualquier valor como variable independiente y ya va a dar lugar a los resultados de la variable dependiente. Entonces, en este caso, cuando yo hago esa derivada de la variable X, o llamada aquí en el caso de las derivadas, función identidad, me va a quedar que esa función va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, en el otro caso, en el que tenemos la derivada de una función potencial,
que es cuando esa derivada de x está elevada a cualquier número real, entonces nosotros vamos también a observar que ese número va a bajar como coeficiente y esa variable va a ser restada en el exponente por 1. Entonces me va a quedar n que baja como constante, que multiplica la x, pero este término que está aquí elevado va a ser restado ¿por cuánto? Por 1. Por eso, cada vez que ustedes tengan una función potencial, esas funciones van a quedar con un grado inferior cuando se realiza la derivada. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada de una parábola o de una función cuadrática. Sería x a la 2. Cuando acá tenemos la derivada de esa parábola, miren que este 2, aquí por ejemplo, vamos a hacerlo. La derivada de x elevado a la 2 me va a quedar el 2 que baja, que multiplica la x, y a la x, a ese 2 se le resta 1, me queda 2x. Por eso acá prácticamente me queda una parábola que tenía un grado 2 y acá me quedó una función lineal con grado 1. Entonces, cada vez que tengamos esa función potencial, acá siempre el grado va a ser inferior a ¿cuánto? A 1. Acá, es decir, va a disminuir el grado de esa función cada vez que yo derive esa función. Acá va a pasar lo mismo. Miren que esta es una función de polinomio, una función polinómica de grado 3. Es una función cúbica. Si yo derivo el polinomio de grado 3 o esa función cúbica, aquí esta función era de grado 3. Cuando la derivo, queda como una función de grado 2. Queda una función cuadrática o una parábola. Entonces, ¿por qué? Porque acá yo tengo la derivada de esa función, de la anterior función, de x a la 3 va a ser igual. 3 que baja como base, multiplica la x y al exponente le resta 1, me queda 3x a la 2, que es lo que yo tengo acá. Entonces, siempre en las funciones potenciales, el grado va a disminuir y el exponente que está allí arriba va a bajar siempre como coeficiente. También veíamos la derivada de una constante por una función. Entonces, teníamos varios casos en el que aquí había un número y estábamos multiplicando por la derivada de una función potencial. Entonces, acá prácticamente ese número va a quedar como una constante que multiplica a la función potencial, a n que baja, por x a la n menos 1. Por ejemplo, acá tenemos 8x a la 6. ¿Qué pasa? El 6 baja acá, multiplica el 8, les queda 48 y al exponente de 6 yo le resto 1. En las derivadas siempre hay que restar el exponente por 1. Cuando estemos viendo las integrales la próxima semana, entonces vamos a observar que en las integrales vamos a sumar. Entonces acá tenemos f de x igual a 3x a la 5 menos x a la 3. Entonces, el 5 baja y multiplica el 3, me queda 15. Y al 5 yo le resto 1, me queda x a la 4. Pasa lo mismo. Al 3 que está acá como exponente yo lo bajo, me quedaría 3 que multiplica aquí a x a la 2. ¿Por qué? Porque a este 3 que está como exponente yo le resto 1. Al 3x a la 2 que tengo acá pasa lo mismo. Miren que la constante, el valor de k sería 3. Acá entonces el valor de n sería el 2 que baja acá para que me quede 6.
Y a la x, que tiene como exponente 2, yo le resto 1 y me queda 6x. Aquí va a pasar lo mismo. X a la 4. X a la 4, el 4 baja, multiplica la x y a este 4 yo le resto 1. La derivada de una constante ya sabemos que es 0, ¿cierto? Acá va a pasar lo mismo. 9, aquí yo no puedo colocar la derivada de 7, aquí evaluar esa derivada, así como si fuera un número, porque si no me va a quedar 9x a la 8 sobre 0. Entonces acá se evaluaría todo esto como si fuera una constante, como si yo tuviera un séptimo. Entonces por eso este 7 queda aquí. Y acá yo entonces derivo el x a la 9. 9 que baja acá, a este 9 yo le resto, me queda x a la 8. Lo mismo va a pasar acá con este denominador. Un quinto sale como constante, que sería esta que está acá, por x elevado a la 7 por x elevado a la 6. El 7 baja como coeficiente y a este 7 que tengo aquí como exponente, yo le resto 1, me queda 6, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer más ejercicios relacionadas con esas propiedades. Vamos acá tenemos, acá, esta es la derivada de potencias, ya vamos a hacer más. En el caso de una raíz, en el caso de una función raíz, que esta no la vimos ayer, nosotros llegamos solamente hasta esta que tenemos acá. En el caso de una función raíz, por ejemplo, ya no van a tener raíz, perdón, x elevado a la n, sino que van a tener raíz de n de x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la condición acá? Van a ubicar en el numerador el número 1. La n va a bajar aquí, va a salir como constante o como coeficiente de ese radical. La n va a quedar, va a seguir quedando acá como radical, baja, pero sigue quedando acá como radical porque ustedes no pueden anular este radical que está acá. Y acá entonces me quedaría x elevado a la n menos 1. Entonces, si yo me regreso acá, esta x me va que tiene acá 1 como exponente, por ejemplo, raíz cuadrada de x. La x queda en el denominador porque ya me queda menos un medio. De hecho, si de pronto se les llega a confundir esta parte de la función raíz, pueden trabajar la función de raíz como exponente fraccionario o como función potencial y se van a dar cuenta que les va a dar también el mismo resultado. Aquí, por ejemplo, 3 raíz cúbica de x. Volvemos a la misma situación. Miren, colocamos el 1, el 3 como constante. Aquí me quedaría n, aquí faltó la raíz cúbica en este ejercicio. Y acá entonces me queda x elevado a la n menos 1, es decir, x elevado a la 2, porque era x, acá en este caso, 3 menos 1. Entonces, vamos aquí a hacer una aclaración. En este ejercicio, por ejemplo, también lo pueden hacer como si fuera una variable con exponente fraccionario. Tendríamos x, por ejemplo acá, x elevado a la 1 medio. Si yo escribo raíz cuadrada de x, y si escribo acá en este caso, x elevado a la 1 medio, prácticamente que el resultado va a ser el mismo. ¿Qué va a pasar? Acuérdense, el 1 medio baja como constante, ¿cierto? Multiplica la x y yo a 1 medio del exponente le resto 1. ¿Qué me va a quedar? 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. ¿Por qué? Acuérdense, 1 medio
menos 1. Me queda en este caso 1 por 1, 1, menos 2 sobre 2, me va a quedar menos 1/2. Entonces acá me quedaría 1 sobre 2 que multiplica a x elevado a la menos 1/2. Como acá, perdón, como acá tengo exponente negativo, entonces, ¿qué me va a quedar? Ese exponente no puede ser negativo. Por eso es que el exponente queda en el denominador para convertirlo a exponente positivo. Como ustedes veían en matemáticas, la propiedad potencia de exponente negativo, entonces acá dejan 1/2, así como lo tienen, pero la x, acá antes de escribirlo como raíz, este 1/2, al yo colocarlo en el denominador, ya me va a quedar la x como exponente positivo. Entonces, yo puedo escribir esa x elevado a la 1/2 en forma de radical. Por eso me queda de esta manera. Entonces, miren que aquí siempre va a estar el 2 y aquí siempre va a estar el número 1. Por eso el exponente fraccionario es x elevado a la 1/2. Si revisamos, por ejemplo, raíz cúbica de x, vamos a hacer más ejercicios de esa propiedad que ayer no la abordamos. Entonces, por ejemplo, todos tienen claro esta partecita de la propiedad. Ya les voy a preguntar acá algo. Vamos a ver. Hay una propiedad que se llama potencia con exponente fraccionario. Cuando me dicen potencia con exponente fraccionario, quiere decir que arriba en el exponente va un fraccionario. Y yo puedo escribirla de esta manera o puedo escribirla en forma de radical. Dentro de la raíz iría la x y acá en el índice va el denominador, que sería el 4, y dentro del radical va el número 3. ¿Todos saben esa propiedad? ¿Todos la conocen? Oh, ¿No la habían trabajado en matemáticas cuando trabajaron no, potenciación? no, Sara, no. ¿Los demás? profe. Sara dice que no. Los demás la habían trabajado de convertir tanto, se puede hacer de las dos maneras. Por ejemplo, si yo convierto acá, si yo tengo acá en esta un radical y tengo acá raíz quinta de x elevado a la 7. Entonces, yo les digo, conviertan este radical en una potencia con exponente fraccionario. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Escriben la x, como les dije ahorita, el 5 que está acá en el índice va a ser, en este caso, el denominador. Y el 7 que está aquí dentro del radical va a ser el numerador. Entonces me va a quedar así, 7/5, de esta manera. Eso lo habían trabajado. No, profe, no No me lo habían acuerdo. trabajado. No, no. Ah, listo. Entonces, es importante que esa propiedad de potencia se llama así. Vamos aquí a escribirla. Potencia con exponente fraccionario. Potencia con exponente fraccionario. Es bueno que la tengan en cuenta para que al momento de evaluar la parte de los exponentes, evaluar la parte de las potencias y evaluar la parte de las derivadas, se les haga mucho más fácil comprender cuando lleguen a tener una derivada de un radical. Entonces, por ejemplo, acá en este caso,
yo puedo llegar a convertir este radical a un fraccionario. Entonces, volvemos. X está. ¿Cuál sería el fraccionario que me quedaría aquí? En esta, si yo convierto este radical a exponente fraccionario, ¿quién me dice? 8 tercios. 8 tercios. Muy bien. Entonces, siempre, aquí en este caso, vamos a tener 8 tercios, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si yo tengo x raíz cuadrada de x elevado a la 7, ¿cómo me quedaría ese exponente en términos fraccionarios? 7 medios. 7 medios, muy bien. Entonces, acuérdense siempre, el índice va a ser el denominador del exponente fraccionario y el radical que está aquí adentro va a ser el numerador de ese exponente fraccionario. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo voy a evaluar la derivada de una de esas funciones que están acá, entonces yo tengo acá en este caso, ya no como exponente fraccionario, sino como si fueran derivadas de funciones. Entonces yo les digo, halle la derivada de la función raíz, acá tuviéramos raíz quinta de x elevado a la 7. Entonces, la derivada de eso va a ser igual, teniendo en cuenta esta propiedad que tenemos acá. Aquí anotarla. Profe, es muy Para mal que... de esos. ¿Cómo? Hay que gangoso, no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo? Repite, por Está favor, el Javi, internet que no muy te... malo. El internet está muy Ah, malo, se escucha entrecortado, gangoso, entonces no escucho, no entiendo. listo. Sí, yo también te estaba escuchando así entrecortado. Bueno, entonces volvemos a repetir. Vamos, esta parte de la derivada de la potencia, perdón, esta parte de la potencia con exponente fraccionario ya quedó clara cómo convertir un fraccionario que está como exponente a radical y cómo convertir un radical a exponente fraccionario. Sí, profe. Javid, esta parte quedó clara, los demás. Sí, profe. Excelente, profe. Listo. Entonces, vamos ahora a aplicar, como me están diciendo acá en las derivadas, que halle la derivada de una función raíz. Entonces, vamos a evaluar esa función raíz. Entonces, revisemos acá. Acá tenemos, pues acá, listo. Me dice la propiedad para hallar la derivada. Coloco acá el 1 como numerador, la n, que en este caso sería 5, baja acá como constante que multiplica a la raíz de ese término que sería acá, raíz quinta de x elevado a la n menos 1. Pero ¿qué pasa acá? Como yo aquí también tengo un 7, entonces me va a quedar 7 por, acá me va a quedar 5, acá me quedaría 4. Pero ¿qué pasa con ese 7? Si yo lo evalúo, vamos acá a detenernos y evaluemos esa propiedad. Antes de evaluarla como raíz, evaluémosla como si tuviéramos un exponente fraccionario, es decir, así como esta que tenemos acá, x a la n. Entonces, yo tengo acá el ejercicio, pues acá ponerlo para que
Cuando les comparta las presentaciones, aquí en este caso, esta sería derivada de una función potencial. Entonces, en la derivada de una función potencial, nosotros tenemos, esta es la propiedad que debemos de aplicar. Entonces, como les decía ahorita, nosotros tenemos raíz quinta de x a la 7. Vamos a escribirlo acá. Raíz quinta de x elevado a la 7. Entonces, si yo les digo, expresen esa raíz como exponente fraccionario, me quedará x elevado a la 7 quintos. Pero ahora yo les digo, hallen la derivada de esa función. La derivada de esta función va a ser igual. La n va a ser 7 quintos. Entonces yo bajo acá, este 7 quintos me queda acá de esta manera, que multiplica a x elevado a la n menos 1, es decir, 7 quintos menos 1, ¿cierto? Entonces yo hago acá la resta. F' de x va a ser igual a 7 quintos que multiplica a, aquí me va a quedar 7 quintos menos 1, me quedaría 7 menos 5 sobre 5, me va a dar 2 quintos. Lo que yo les decía la otra vez, cuando tengan una resta o vayan a sumar por 1 o vayan a restar por 1, en este caso como vamos a restar, restamos 7 menos 5, me queda 2 y en el denominador colocan el 5. Entonces acá les va a quedar 2 quintos. Si observan, en este exponente fraccionario no me quedó negativo. Es decir, que yo no debo pasar la raíz al denominador. Si yo escribo esa raíz que tengo allí como exponente fraccionario, la escribo en forma de radical, me va a quedar 7 quintos de la raíz quinta de x elevado a la 2. Entonces, si volvemos acá al ejercicio que estábamos haciendo, acá me quedaría, yo tengo que tener en cuenta que esta raíz que está acá no aplica, o esta propiedad que tengo yo como derivada de una función raíz no aplica para este caso. ¿Por qué? Porque yo aquí adentro me dice que la propiedad me está diciendo lo siguiente. Si revisamos bien la propiedad, me dice la función x de la raíz de n de x, pero no me está diciendo que esa x está elevada a un término. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos lleguen a aparecer de pronto términos acá adentro del radical, porque la manera correcta de evaluar esta función sería como la derivada de una función potencial, más no como la derivada de una función raíz, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en este caso, esto aquí lo voy a anular, en este caso, cuando hablamos de una función raíz, me están pidiendo que la raíz es la que va a tener prioridad, es decir, aquí en este caso, aquí adentro, puedo yo escribir, por ejemplo, 3 raíz cúbica de x. Esa sí es una función raíz. Entonces, el exponente acá debe ser 1. Entonces, si yo voy a evaluar esa propiedad en función de la derivada de una función raíz, ahí sí puedo aplicar lo siguiente. Tengo la derivada
de esa función va a ser igual. Aquí escribo siempre la palabra función, que se escribe como f de x. La derivada de f de x va a ser igual a 1 sobre n, que sería 3, por la raíz cúbica de n. Acá en este caso me quedaría 3 por x elevado a la 2, para que lo tengan bien en cuenta. ¿Por qué? Porque a la n yo le resto acá 1 y me queda el exponente acá dentro de este radical, x elevado a la 2. De hecho, tiene mucha relación con la propiedad función potencial, pero hay que tener cuidado que cuando yo voy a trabajar un radical y ese radical tiene acá un exponente adentro, yo no lo puedo trabajar como esta función raíz. Yo lo tengo que trabajar como una función potencial, convirtiendo ese radical a un exponente fraccionario. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, siempre en la función raíz, el exponente que va a estar acá va a ser el 1. Por ejemplo, yo esta función raíz sí la puedo trabajar como una función potencial, pero la función raíz yo no la puedo, la función potencial sí la puedo trabajar como función, como derivada de una función. Aquí en este caso, la derivada de esta función que es un radical o función raíz, yo la puedo trabajar como función potencial cuando acá adentro no tengo otro exponente diferente de 1. Es decir, si hubiéramos aplicado esta misma función, así como una función potencial, me hubiera dado el mismo resultado. Pero si yo tengo acá esta función potencial, yo no la puedo aplicar como una función raíz. Tengo que aplicarla como una función potencial a pesar de que está dentro de una raíz. Revisemos eso que estamos diciendo. Por ejemplo, yo tengo acá, vamos a hacer la derivada de una función potencial. Aquí en este caso, esto va acá. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a la raíz cuarta de x, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, vamos a desarrollar ese ejercicio como si fuera una función potencial, a pesar de que es una función raíz. Entonces, ¿qué me dice la propiedad de la derivada? Me dice, el 4 baja como constante. A la x yo le resto al exponente, que es un cuarto, yo le resto 1. ¿Qué me queda? 4 por x, un cuarto me quedaría menos 3 cuartos. Acuérdense, 1 menos 4, menos 3. Y en el denominador yo tengo 4. Como yo no puedo dejar ese exponente así negativo, yo lo escribo de esta manera. 4 sobre x, acá me quedaría x a la 3 cuartos. Y si yo ya escribo f' de x acá, 4 sobre x a la 3 cuartos, me va a quedar 4 acá en el índice y x elevado a la 3. Entonces, si yo me voy acá a esta función potencial, vamos a ver la función raíz, esta que tengo acá. Miren cómo me va a quedar. Acá, este 1, acá me quedaría 4, el 4 que baja. Bueno, acá lo que podemos hacer para que quede igual,
colocar este mismo 1, ¿sí? Sería acá, vamos a colocarlo acá, no colocándolo aquí arriba, sino colocándolo acá debajo. Y ya me queda 4, aquí coloco el 1, porque lo que estoy intentando es transformar ese exponente negativo a un exponente positivo. Entonces miren que me va a quedar 1 sobre n elevado a la n por x elevado a la n menos 1. Entonces, esa función potencial yo sí la puedo evaluar como una función raíz. Pero la función raíz, cuando tiene un exponente diferente al 1, aquí adentro, yo no la puedo evaluar como una función raíz, sino como una función potencial. Esa era como la claridad que quería realizar. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Profe, ¿lo podría volver a explicar? Claro. Aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a hallar la derivada de esta función raíz. ¿Que la podemos convertir en una función potencial? Sí, claro que sí. Por ejemplo, aquí tiene como exponente, voy a escribir mejor este 1 para que no parezca una coma. Listo. Entonces, aquí tendríamos raíz cuarta de x a la 1. Entonces, yo en este caso tendría 4 que multiplica aplicando la propiedad de una función raíz. Entonces, el 4 baja acá como exponente, ¿cierto? Si yo aplico eso como una función potencial, el 4 baja como exponente a la x que tengo acá arriba como exponente 1/4, yo le resto 1. Miremoslo acá. Es esta propiedad que les estoy acá colocando. Listo. Es esa misma que está allí. Esta es la función raíz, función potencial. Listo. Listo. Profe, borre todo ese ejercicio y hágalo otra vez de nuevo. Ah, listo. Vamos a hacerlo de nuevo. Listo. Lo que les quería explicar era esto. Tenemos en este caso una función f de Profe, eso x. también aparece en el parcial. ¿Cómo? Eso también aparece en el parcial. Sí, posiblemente para ya el parcial final o posiblemente para este parcial que van a hacer esta semana. Claro que sí. Porque, por ejemplo, revisando acá tendríamos, revisando los contenidos, ejes temáticos. Acá, por ejemplo, nos haría falta ver derivadas de funciones trigonométricas inversas, implícitas, valor medio, optimización, análisis de concavidad, trazas de curvas, problemas de optimización en agronomía. Entonces, la idea es cómo tratar este día de hoy, por lo menos abarcar como la parte básica
de las derivadas. Ya miramos a ver la próxima semana cómo trabajamos esto que nos llega a hacer falta el día de hoy para ya el sábado y domingo de la semana entrante trabajar con la integración y sus aplicaciones y las series y funciones de varias variables de optimización. ¿Qué de pronto había pensado yo para el seguimiento que van a entregar el viernes? Que ustedes, como son varios temas, escogieran uno de esos temas que están allí y realizaran una exposición y no tendrían que hacer la exposición en la clase, porque de pronto a veces se demora uno mucho, sino que la subieran a una plataforma, pero que la exposición, ya ahorita les iba a mostrar, la exposición integrara alguna relación de esos temas que están allí con sus carreras. O sea, ¿cómo integrarían ustedes ese tema con su carrera? Que hicieran una breve explicación de cómo la relacionan con algo de los suelos, con algo de la temperatura, con algo de la hidrología, de la agronomía, ¿cierto? Ya miraríamos cuáles serían. Yo les plantearía algunas en la guía, algunas temáticas que se pueden relacionar con ciertos temas y ya ustedes escogerían y harían una exposición de 5 minutos. Entonces hacen una presentación y en la presentación, pues que salga usted, que se vea usted en esa presentación, va describiendo cómo se relaciona este tema de cálculo diferencial e integral que usted escoja. Yo le voy a dar los diferentes temas y ya ustedes escogen. Pueda que alguno repita tema o pueda que no hay problema. Pero la idea es que usted trate de explicar en 5 minutos con unas diapositivas cómo hace usted la integración, como para ir de pronto tratar de minimizar que de pronto algunos de esos temas no vayan a ser evaluados o no vayan a ser vistos. Ya ahorita más luego les explico entonces cómo vamos a hacer ese seguimiento número 2. Número 3, que sería el del viernes. Entonces, vamos acá a revisar derivada de una función potencial. Resulta que hay dos derivadas que se relacionan. La derivada de una función potencial y la derivada de una función raíz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy aquí a colocar en este ladito la derivada de una función potencial y la derivada de una función raíz. Entonces, vamos a ver estas dos situaciones. Esto pasa porque en una función raíz también se puede convertir en una función potencial. Entonces, volvemos acá, vamos a revisar cuáles son las fórmulas. Esta es la fórmula para una función raíz. Y esta es la fórmula o el algoritmo para una función potencial. Deriva esta. Esto acá. Listo. Entonces, si ustedes observan, las dos propiedades tienen una relación, ¿cierto? Acá, por ejemplo, esto está dentro de una raíz y esto está dentro de un exponente. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una función potencial con exponente fraccionario, que se puede convertir en una función raíz? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a observar lo siguiente. Tenemos x elevado a la 1/4, ¿cierto? Esa sería una función potencial. Pero resulta que esa función potencial yo también la puedo escribir como una función raíz.
es decir, raíz cuarta ¿de quién? De x. Y miren que se cumple la condición. X elevado a la n, donde n es un cuarto. Y x y raíz cuarta de x, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cada una tiene una connotación diferente. Esta tiene, a pesar de que esto que está acá es lo mismo, yo tengo que tener cuidado cuando voy a evaluar este tipo de funciones. ¿Por qué? Matemáticamente son lo mismo, pero al momento de hallar la derivada, tienen diferente ubicación o diferente estructura. Esta que está acá, por tener automáticamente esta escritura, esto que está acá sería el valor de n. Y esta automáticamente por estar acá, al tener este 4 como índice, este sería el valor de n. Entonces, cuando yo vaya a solucionar este tipo de funciones y les vaya a hallar la derivada, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Para el caso de una que, si yo lo tengo así, escrito de esta manera, yo tengo que realizarlo así. Un cuarto, lo que pasa es que me va a quedar casi igual, es lo que les estoy tratando de explicar. Un cuarto de x elevado, porque miren, n es un cuarto, elevado a la cuarto menos 1, ¿cierto? Pero bien, Entonces, que se quedó pegado. aquí ¿qué me queda? Me quedaría un cuarto de x elevado a la 3 cuartos, a la menos 3 cuartos, perdón. Si yo lo aplico con esta propiedad, ¿cierto? Función potencial. Pero si yo lo hago acá con esta que es una raíz, me va a quedar así. Acá Profe, menos 3, ¿sí? yo no entiendo de dónde salió ese menos 3/4, ¿por qué? Ah, acuérdese de lo que le he dicho. Acá, mire, la propiedad le dice un cuarto que es n y a n le van a restar 1. Cuando tienes 1 para restar o 1 para sumar, se restan los dos términos que están acá. Si no, vamos a hacerlo acá rapidito para que vean de dónde sale el 3 cuartos. Un cuarto menos 1, yo tengo que hacer una resta de fracciones. 1 por 1, 1, menos 1 por 4, 4, sobre 4. 4 por 1, la carita feliz. 1 y me quitan 4, me quedaría menos 3. ¿Sobre cuánto? Sobre 4. De ahí sale ese menos 3 cuartos. Pero para que usted no se desgaste tanto haciendo siempre la fracción, cuando vaya a restar 1 o cuando vaya a sumar 1, ¿qué le dije yo? Reste 1 y le quitan 4, le queda menos 3. Y dejan el mismo denominador. Si aquí yo no tuviera un cuarto menos 1, sino que tuviera un cuarto más 1, me quedaría un cuarto más 1 sería 1 más 4, 5. 5 cuartos. Entonces, de ahí sale ese menos 3 cuartos de la resta de un cuarto menos 1. ¿Cuánto me queda? Menos 3 cuartos. ¿Sí queda más claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces, como yo no puedo dejar eso así escrito de esa manera, entonces lo que yo hago, voy a borrar acá un poquito más para que quede un poquito más pequeño. Acá me quedaría un cuarto que multiplica a x elevado a la menos 3 cuartos.
Pero como yo no puedo dejar ese menos 3/4 con ese exponente negativo allí, entonces a mí me va a quedar lo siguiente. 1 arriba, 4 debajo y la raíz de x, perdón, antes de escribirlo como raíz, lo escribimos así. X elevado a la 3/4. O sea, hacerlo mejor. Igual 1 sobre 4 que multiplica a x elevado a la 3/4. Y ya el 3/4 de la x me quedó positivo, porque ya pasa al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar aquí arriba 1 sobre 4, aquí abajo, x elevado a la 4, y acá me queda a la 3, que me queda un poquito más pequeño. 4 que multiplica a la raíz de 4 x elevado a la 3. Y si yo lo hago, esa sería la solución. Si yo lo hago, este mismo ejercicio en forma de raíz, con la función raíz, va a darme lo mismo, va a dar el mismo resultado. Entonces, acá me queda la derivada de x va a ser igual. Tengo acá 1 sobre n, pero ¿quién es n en este caso? N en este caso sería 4. Por la raíz cuarta, que sería n, sigue siendo n. ¿De quién? De x a la n menos 1, es decir, de 4 menos 1. ¿Qué me queda entonces? F' va a ser igual a 1 sobre 4 que multiplica a la raíz cuarta de x elevado a la 3. Entonces, cuando tengan, la claridad es la siguiente. Cuando tengan ustedes una función raíz, la pueden trabajar como una función potencial. Pero cuando tengan una función potencial en forma de fraccionario o en forma de radical, acá diferente a 1, no lo pueden trabajar como una función raíz. Esa era la claridad que les quería hacer. De las dos maneras, da el mismo resultado, siempre y cuando acá, dentro de este radical, ustedes no tengan un exponente diferente a 1. Si tienen un exponente igual a 1, sí les da lo mismo cuando lo hacen de esta manera. En cambio, si yo tuviera acá raíz cuarta de x a la 3, el resultado no sería el mismo. Tendría que hacerse como una función potencial. ¿Sí queda claro lo que les quería compartir? ¿O volvemos a hacer otro ejercicio? Profe, no te Con entendí, otro fue lo profe. último que dijiste, que cuando tenía Una- otro exponente. por ejemplo, si yo acá, vamos aquí a duplicar esta diapositiva y les muestro eso del otro exponente. Por ejemplo, si yo aquí tengo x elevado a la 3 séptimos, esa es una función potencial. Pero si yo aquí tengo x elevado raíz séptima de x elevado a la 3, yo les pregunto,
En este caso, las dos cosas son las mismas, ¿cierto? Porque ya vimos que el exponente fraccionario puede llegar a convertirse en exponente radical, ¿cierto que sí? Ya todos saben que lo que está ahí escrito, esa función es la misma. Si yo escribo x elevado a la 3 séptimos, es lo mismo que tener raíz séptima de x elevado a la 3. ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la situación, ¿cuál es? Que si ustedes observan, aquí la n en este caso es ¿quién? 3 séptimos, ¿cierto? Esta es mi n, para que sea igual a la función potencial que yo tengo. Pero aquí en este caso, ¿quién sería su n? Aquí en este caso su n sería solo el número 7. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir? Que tengan cuidado al momento de utilizar la derivada de una función raíz en una función que tenga un radical. ¿Por qué? Porque esta propiedad no la pueden aplicar cuando tengan la derivada de una función. Aquí, por ejemplo, si yo tuviera solamente esto aplica cuando yo tengo acá raíz séptima de x y acá la x está elevada a la 1. Eso es lo que les quiero decir, que yo no puedo aplicarlo cuando tengo acá un exponente diferente a 1, porque ya se sale de el algoritmo que me está indicando que es una función. Aquí, ¿por qué? Porque la n, miren que acá la n, acá muy claro me dice raíz de n de x. Pero aquí ya yo tengo una x que tiene un 3. Entonces ya yo tengo que mirar que eso no se parece a lo que yo tengo aquí. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque si yo ya voy a derivar, yo derivo esta a partir de esta función potencial. Esta función que está acá, yo no la puedo derivar como función raíz. Yo la tengo que hacer como una función potencial, en este caso, por esta situación. ¿Por qué? Porque la n que está acá no me está coincidiendo con la n que yo tengo acá. Aquí sí. Aquí la n en este caso sería 7. Pero acá la n también es 7, pero aquí el valor que está dentro de la raíz tiene un 3. Entonces, esa es la claridad que yo les quería hacer. Aquí, por ejemplo, si yo evalúo Profe, cualquiera de las... ¿Sí? qué pena, pero ahí no sería x2. X raíz de 2. Mm. X raíz x elevado a la 2. Aquí en este caso. Sí, porque me imagino que son 7, son 3 céntimos. ¿Sí? Sí, 3 séptimos, pero ¿por qué dices que elevado a la 2? Porque la x queda elevado a la 3 menos 1 sería x a la 2. Ah, sí, pero cuando ya lo vayamos a hacer, acá yo solamente les estoy diciendo, yo acá no estoy hallando la derivada, no, muy bien, Antonio, sí, quedaría 3 séptimos de x elevado, ni siquiera la 2. Aquí en este caso tendríamos que restarle a 3 séptimos, tendríamos que restarle 1. Si a 3 le quito 7, me queda menos 4. Me quedaría x elevado a la menos 4 séptimos. Aquí en este caso que me está diciendo la x, vamos a hacerlo para que salgamos de las dudas. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, lo que yo les estoy tratando de decir es que tengan cuidado cuando tengan esos exponentes fraccionarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto que está acá es lo mismo. Voy aquí, en lugar de una flecha, voy a escribir un igual. Si yo escribo acá en este caso x elevado a la 3 séptimos o escribo raíz séptima de x elevado a la 3 es lo mismo. Matemáticamente es la misma expresión.
Pero cuando yo voy a abordar la derivada de esa función, yo no la puedo abordar aquí. A pesar de tener un radical, yo no la puedo abordar como una función raíz. ¿Por qué? Porque la función raíz es muy clara. Me está diciendo que yo, para abordar esa función como una función raíz, solamente tengo que tener un índice en la parte del radical y como exponente aquí dentro del radical un 1. Yo no tengo que tener como exponente un 3 dentro del radical, un 4, un 7, cualquier número diferente. Si yo llego a tener expresiones como estas, tengo que evaluarla a pesar de que esté en una raíz, tengo que evaluarla como una función potencial, no como una función raíz. ¿Me explico? Aquí, por ejemplo, esto que está acá, 3 séptimos, es lo mismo que tener raíz séptima de x a la 3. Entonces, lo más apropiado para evaluarla es convertirlo a una función potencial. ¿Qué me dice la derivada de una función potencial? Aquí en este caso me quedaría la n. La n baja a multiplicar. ¿Quién es la n? 3 séptimos. ¿Qué multiplica a quién? A x. Pero esa x está elevada a la n menos 1. Entonces, ¿quién es n? 3 séptimos menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da eso? Me quedaría 3 séptimos de x elevado a la menos 4 séptimos. Como eso es un exponente negativo, cuando yo voy a trabajar con exponentes negativos, yo esos exponentes negativos los puedo convertir a exponentes positivos. ¿De qué manera? De esta manera, ellos bajan al denominador a dividir. Y en el numerador me queda el 3 séptimos, o bueno, bajemos todo. Acá me queda 1, me queda acá 3 séptimos, que se me va cortando la hoja, sobre 3 séptimos de x elevado a la 4 séptimos. Acá entonces, ¿qué me va a quedar? 1 sobre. Sino que acá también pasa algo. Este 3 que yo tengo acá debajo, él está multiplicando a x elevado a la menos 4 séptimos. Si está multiplicando ese 3, va a quedar acá en el numerador. Y el que va a quedar en el denominador va a ser el 7. 3 séptimos, este x a la 4 séptimos va a pasar al otro lado a dividir para que quede positivo. Entonces, ¿qué me queda? 3 séptimos, que es la n, que multiplica, aquí me queda, ya la raíz, me va a quedar 3 sobre 7 elevado a la x, aquí me queda 7, y aquí me queda 4. Entonces, en cambio acá no me va a quedar eso. ¿Por qué? Porque yo acá tengo como exponente, tengo el 1. No puedo incluir otro exponente. Profe, Entonces acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién dijo, pero ahí le profe? faltó el signo negativo. Le No, faltó el signo negativo. al contrario, yo lo quito porque él acá está multiplicando. Cuando él baja a dividir, ya le quito el signo negativo. Aquí arriba, si yo lo dejo acá arriba en el numerador, él queda con signo negativo. Pero para quitar ese signo negativo, que es una propiedad de la potenciación, acá, por ejemplo, si ustedes tienen x elevado a la menos 4 séptimos, ustedes no pueden decir que van a repetir el número menos 4 7 veces, porque acuérdense que la potenciación es eso. El número que está allí, yo lo voy a multiplicar tantas veces tenga yo la base. Entonces, matemáticamente, esta expresión no puede quedar así.
Por eso hay otra propiedad de la potenciación que se llama potencia con exponente negativo. Entonces, cuando yo tengo una potencia con exponente negativo, yo aquí coloco 1 elevado a la x, el 1 sobre x elevado a la 4 séptimos. Ese menos 4 séptimos que estábamos, perdón, que estaba multiplicando, paso al otro lado a dividir para que él me pueda quedar como exponente positivo. Y ahí sí poder evaluar. Ahí sí yo puedo decir, yo puedo repetir 4 séptimos de x tantas veces como me lo indique. Pero como eso tampoco se puede, entonces lo más correcto es expresar ese 1 sobre x elevado a la 4 séptimos en manera de radical. X elevado a la raíz séptima de x elevado a la 4. Esa sería la solución correcta de un exponente. Profe, ¿Sí? pero no se supone que se tiene que restarle menos 1. No quedaría x 7 raíz séptima de x elevado a la 3. Pues se supone que le No, vamos pero a... No. acuérdense que la n en este caso es 3 séptimos. Si yo le resto a 3 séptimos, le resto 1, me va a quedar menos 4 séptimos. Miren, acá está. 3 por 1, 3. Menos 1 por 7, 7. Sobre 7, a 3 yo le quito 7, ¿cuánto me queda? Menos 4 séptimos. Aquí está. 3 séptimos menos 1. ¿Y cuánto me queda? Menos 4 séptimos. ¿Sí queda más claro esa resta del menos 1? Acuérdense que tienen que Sí, profe. multiplicar en cruz. Tienen que multiplicar en cruz. 3 por 1, 3. Menos 7 por 1, 7 sobre 7. Y les queda menos 4 séptimos. Entonces, miren que acá el exponente, ya yo le resté el 1, me quedó menos 4 séptimos. Lo que hago acá, con pasarlo para abajo, es tratando de expresar ese exponente negativo a un exponente positivo. Como está aquí arriba multiplicando, lo paso al denominador a dividir. Como está acá en forma de fracción, yo este fraccionario de exponente lo puedo escribir como un radical. El 7 queda en el índice y el 4 queda dentro del radical. En cambio, si yo voy a evaluar, por ejemplo, este término acá, esta derivada de esta función, yo lo voy a escribir acá con otro color. Por ejemplo, ya yo tengo que hacer solamente lo siguiente. Derivada de x va a ser igual a 1 sobre 7 por la raíz de, acá en este caso sería la raíz de 7 sobre x elevado a la 6. ¿Por qué? Porque la n es 7 menos 1 me queda 6. Miren que es totalmente diferente a tener una función raíz con exponente entre el radical de 1 a tener una función raíz con exponente radical como 3, 2, 5, cualquier exponente radical diferente a 1. ¿Por qué? Porque este tipo de funciones, a pesar de que están dentro de un radical o son de raíz, yo las tengo que convertir a un exponente fraccionario. Eso es lo que les quería como aclarar, que tuvieran mucho cuidado. ¿Sí queda más claro o de pronto sigue persistiendo la duda? ¿Quedó más claro o todavía sigue la duda? No se queden Profe, callados, pueden decir lo que encerró ahí sí. ¿es Lo que resultado o eso hace parte de otra aplicación que que no si por entiendo? ejemplo, es el resultado de esta que está acá.
Lo que encerró con el círculo negro. No, la que encerré con el Verde. círculo negro, el círculo verde es la misma. Esta que está acá, todo esto es el mismo ejercicio. Sino que la solución de este es este que está acá. ¿Sí queda más claro? Pregunten, por favor, dudas. ¿Dudas, inquietudes? Sí, quedó un poquito más claro, pero así como que claridad, no, pero sí. Vamos a hacer otro entonces para que de pronto salgamos de la duda. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá en este caso una función que me dice raíz quinta de x a la 2. Y acá yo tengo entonces una función que me dice raíz quinta de x. Miren, yo escribo esta con otro color. Listo. Entonces, esta función que está acá, ¿yo cómo la puedo expresar? Como una potencia, a pesar de que está dentro de una raíz. ¿Por qué lo tengo también que expresar como una potencia? Porque si ustedes observan la propiedad me está diciendo raíz cuadrada, perdón, raíz de n de x. Aquí, raíz quinta de x es muy diferente a decir raíz quinta de x elevado a la 2, ¿cierto? Entonces, la claridad que yo les estoy tratando de indicar es que tengan cuidado con la función raíz que vayan a solucionar. Que esa función raíz no tenga acá en el radical un exponente, sino que tenga acá dentro del radical un 1. Si ya acá dentro del radical tiene un exponente diferente a 1, ¿ustedes qué van a hacer? Van a convertir ese radical como un exponente fraccionario para que quede como una potencia, como una función potencial. ¿Cómo lo convierten? Escribiendo ese radical como exponente fraccionario. ¿Cómo les queda? 2/5. El índice que estaba acá como 5 pasa acá como denominador. Y el 2 que estaba acá como exponente dentro del radical pasa como numerador. Entonces, veamos acá. ¿Quién es mi n? Mi n sería el 2/5. Entonces, yo voy a aplicar esta propiedad que me están diciendo aquí. Al aplicar esa propiedad que me están diciendo aquí, yo tengo que hacer lo siguiente. La derivada de f de x va a ser igual a 2/5 que multiplica a x elevado a la 2/5 menos 1. N es 2/5. X elevado a la 2/5 menos 1. Tengo que seguir la regla que me está diciendo la función potencial. Entonces, ahora voy a resolver eso. F' de X va a ser igual a 2/5 que multiplica a X elevado 2/5 menos 1
serían menos 3/5. A 2 le quito 5, me queda menos 3 y dejo el mismo denominador. Como este exponente no puede quedar negativo, yo bajo ese exponente acá al denominador para que me quede positivo. Me queda 3/5. Arriba, ¿quién está? El número 2. Debajo, ¿quién está? El número 5. Si yo quiero escribir ese exponente fraccionario como un radical, que sería lo más adecuado, yo hago lo siguiente. 2 sobre 5 que multiplica a la raíz de 5 de x elevado a la 3. En cambio acá, yo simplemente tengo que aplicar esta propiedad. Acá en este caso, a pesar de que también tiene un radical, acá en esta función raíz sí se asemeja a esta función que yo tengo acá. ¿Quién es n? N en este caso sería el número 5. Entonces, como n es el número 5, yo aplico la propiedad. Me dicen derivada de esa función va a ser igual a 1 sobre n, que sería 5, por la raíz de n, que también sería raíz quinta, por x elevado a la n menos 1. ¿Pero quién es n? 5. Entonces, a 5 le quito 1, me queda 4. Entonces, esta sería la solución de este ejercicio. Y a pesar de que es una raíz, yo no la puedo evaluar como una función raíz. Tengo que evaluarla como una función potencial. Eso es lo que les he tratado como de indicar. ¿Sí queda más claro con este ejercicio? Sí, señora. Muy bien. Vamos entonces a continuar con las otras propiedades. Acá nosotros Ay, qué pena, se puede. habíamos... Claro, claro, Antonio. Usted lo que quiere decir que cada vez que el exponente sea 1, hay que hacerlo como función derivada potencial. No. Cuando la función, a pesar de que tenga una raíz, como en este caso, pero este exponente que está aquí dentro del radical es diferente a 1, hay que aplicarlo o convertir este radical o esta función raíz en un exponente fraccionario. ¿Por qué? Porque si revisamos acá la propiedad, ¿qué hay dentro del radical? Aquí solamente estaría un 1. Si yo aquí escribo acá un 1, x elevado a la 1, no me va a afectar en lo absoluto. Va a ser lo mismo que yo tengo aquí en este caso. Pero si yo aquí ya le pongo un 2 dentro de ese radical, ya no va a ser igual a lo que yo tengo acá como función raíz, a pesar de que esto también es una función raíz. Entonces, cuando el exponente que está acá dentro del radical sea diferente a 1, yo tengo que convertir esa función raíz en una función potencial. ¿Cómo lo hago? Convirtiendo todo ese radical a un exponente fraccionario, porque esto que yo tengo acá es un exponente fraccionario, el 2/5. Pero acá también puedo yo tener un exponente fraccionario, pero el exponente fraccionario que yo voy a tener va a ser un quinto. En el numerador voy a tener solamente la unidad. Entonces yo no tengo que convertirla ni pasar la función potencial porque ya la puedo desarrollar como una función raíz. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces a continuar con las derivadas de potencias de funciones, ¿cierto? Entonces, pero antes voy a hacer varios ejercicios
en donde tratamos de combinar algunas de esas propiedades que ya acabamos de ver antes de seguir. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles acabamos de ver? Todas esas propiedades son derivadas de polinomios. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios de esas funciones polinómicas. Y aquí anotar. Aquí. Esta que está acá. Entonces, derivadas de funciones polinómicas. Y voy a traer todas las fórmulas que ya hemos venido trabajando. Entonces está esta, que es la de una constante. Las voy a traer como más resumidas. Vamos a mirar acá. Listo. Estas son todas las funciones que hemos trabajado. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver si lo pongo un poquito más pequeño. Eso. Miremos acá, acá. Y ampliemos un poquito más. Listo. Entonces, por ejemplo, si tuvieran el siguiente ejercicio. F de X va a ser acá. Y aquí coloquemos ejemplos. Listo. Entonces, supongamos que tuviéramos F de X. Profe, Sí, porque antes de continuar con los ejercicios, o sea, no salimos a desayunar para no sí. Ah, bueno. interrumpir. ¿Están de acuerdo todos? Levanten la mano los que estén todos de acuerdo. Profe, ¿de acuerdo de qué? Estaba en el baño. Con levantar la mano que una compañera está indicando, yo voy a hacer varios ejemplos para que ustedes puedan comprender lo que se relacionan con todos los ejercicios que hemos desarrollado, con todas las propiedades que hemos desarrollado, que son la derivada de una constante, la derivada de una identidad, la derivada de una función potencial, la derivada de una raíz, la derivada acá de una raíz, acá también está esta otra. Entonces, de una función raíz. Entonces, me están indicando que lo hagamos después de regresar del descanso. Entonces, la pregunta es, ¿están de acuerdo? Faltan 3 minutos para salir a descanso. ¿Están todos de acuerdo con que hagamos los ejercicios después del descanso y hagamos el descanso ya mismo? Sí, profe, vamos a despejar un poquitico. Listo. Entonces, nos vemos ahorita a las 10 de la mañana. Listo, profe, la bendiga. Con todo gusto. Amén.